Descubre un nuevo espacio para el despertar de la conciencia. Zona Holística Radio, tu zona de creación y expansión total, con la conducción de la periodista Lorena Brites. Zona Holística Radio, un canal que reúne miradas enfocadas a realizar un aporte al despertar de conciencia en pos de una vida coherente y responsable. Todos los martes a las 14 horas Argentina. Zona Holística, en el aire de Radio Ar Info. Qué maravilloso darte la bienvenida en esto que se llama Zona Holística Radio. Mi nombre es Lorena Brites y te voy a acompañar a lo largo del programa del día de hoy con muchísima información justamente de esta zona, para revivir esta zona. Sí, te dije revivir, porque claramente nosotros vivimos en una zona holística, solo que a veces las circunstancias nos hacen disparar otras opciones, pero claramente somos seres holísticos, no somos seres fragmentados. Vivimos una unidad y en el día de hoy festejo este sol maravilloso que asoma en la ventana de esta querida Radio Arinfo, que nos alberga cada semana desde las 14 hasta las 15. Te doy la bienvenida. Y mira, en el día de hoy, cuando abro mi magazine de Zona Holística Radio, me encuentro con muchos referentes. Uno ya lo conociste la semana pasada, así que vamos a volver a establecer conexión con todo lo que tiene el coaching, para trabajar de forma personal y por qué no poner la mirada en el desarrollo de la organización, en cualquier empresa, justamente cualquier organización, en cualquier entidad, y sobre todo ver que el coaching nos puede resignificar muchas cosas, cosas diferentes, porque claramente estamos viviendo momentos extraordinarios y claramente una organización no es lo mismo ahora que lo que fue hace 2 años atrás. Entonces, ¿cuál es la respuesta del coaching frente a eso? ¿Qué cambió? ¿Cambiamos nosotros? ¿Cambió la organización? ¿Cuál es la mirada que le vamos a dar ahora para que esa empresa o ese lugar o algo que nos gustaría emprender vuelva a tener una entidad distinta? Bien, así que estar atentos. También vamos a compartir de la mano de la licenciada Noemí Iglesias todo lo que nos ofrece esto de la Ayurveda, todo esto que es como la prima, digamos, de la medicina china, pero que nació en India. Así que todos los que en algún momento escucharon hablar sobre esto, hoy es la oportunidad de empezar a vincularte con las ideas bien auténticas, sobre todo de coaching en el día de hoy y de Ayurveda. Así que, ¿qué te parece si nos tomamos un segundo en posición? Vamos a disfrutar de un pequeño música tenemos acá para compartir y ya arrancamos y damos la apertura al magazine holístico del día de hoy. Estamos compartiendo la frecuencia de tu zona interior. Zona Holística Radio, con la conducción de Lorena Brites, en el aire de Radio Ar Info. Maravilloso tema que estamos escuchando en el aire de Arinfo, ¿eh? Muy bien, y te lo anticipé. El martes anterior en nuestro programa tuvimos la participación de Fernando Ayuso. Él es coaching ontológico, él pertenece al ELAC, de la Fundación Escuela de Latinoamericana de Coaching en la delegación Canning. Y estábamos conversando con él unos minutos, pero realmente a mí me quedaron muchas cosas para poder seguir profundizando. Te anticipé que el coaching no solo da herramientas para la evolución personal y muchos teníamos igual conceptos bastante errados acerca de lo que se trata y qué se puede abordar desde esta área. Por eso mejor la palabra de expertos en el aire de Zona Holística Radio. Bienvenido, Fernando. Muchísimas gracias, Lorena. Un gusto estar nuevamente compartiendo este espacio con vos y con tu audiencia. Muy interesante lo que traías de somos seres holísticos, somos seres integrados, no fragmentados.
Esa es una de las premisas fundamentales con las que trabajamos desde el coaching, que es entender a las personas como una coherencia entre lenguaje, mente, cuerpo y emociones. Uno de los diferenciales que tenemos desde nuestra profesión es justamente de poder tener esta mirada holística, integradora de todos los dominios y cómo todos nuestros dominios se interrelacionan entre sí. Claro, qué interesante. Sobre todo cuando empezamos a visualizar juntos en el programa anterior, hacia dónde están yendo las organizaciones de un modo más efectivo, más afectivo y más saludable. Porque antes parecía que siempre hago el antes y el después, ¿no? Hoy estamos parados en un momento totalmente diferente y parecía que la organización se la evaluaba como algo duro, como algo rígido y poco a poco se ponía la mirada en que estaba formado por seres humanos, que en realidad esa organización, su éxito y su fracaso dependía de cómo ese ser humano detrás estaba en ese momento, cómo se sentía, con pertenencia, sin pertenencia, si cumplía objetivos personales, cómo esta situación que vivimos, insisto, cómo hizo a ustedes, ¿no? También cambiar o hacer entender a las organizaciones por dónde iba la cosa. Las organizaciones las podemos pensar como redes de conversación. Entonces muchas veces estas rigideces tienen que ver con qué es lo que se dice dentro de la organización, de cómo debería ser la organización. Y eso a su vez se relaciona a lo mejor con temores que pueden llegar a tener quienes están a la cabeza de la organización de generar cambios. Claro. Frente a ese temor al cambio, es donde se le dan peso a esas conversaciones al estilo de, acá las cosas se hicieron siempre así. Claro. Y nada va a cambiar. Y nada va a cambiar. O vos que sos nuevo no vas a modificar nada de lo que ya está hecho, ¿no? Y lo que vino a traer la pandemia como Sí. enseñanza, creo que es justamente la caída de estas grandes certezas. Claro. De hecho, hoy nadie puede decir que el mundo es como era hace 2 años atrás o que una organización es como era hace 2 años atrás. Es lo que trajo como gran enseñanza es esta cuestión del cambio. Frente al cambio, ya sea por lo que vivimos por la pandemia, o al cambio, a la transformación cultural en general en las organizaciones, puede ser que el cambio se nos imponga y lo suframos. Puede ser que el cambio se nos imponga, pero logremos adaptarnos. Y puede ser que el cambio, la transformación, lo generemos quienes lideramos organizaciones. Exacto. Incluso hace un tiempo escuchaba que esto es primordial, cómo muchas empresas dejaron de establecer esas eternas reuniones. ¿Te acordás que juntaban a las cabezas de área de cada equipo y después no había ningún... O sea, ¿qué te quedó de esa reunión que estuviste 5 horas tomando litros de café? Nada. No había resoluciones. Litros de café. Claro, litros de café en mi estómago, en mi hígado. Pero qué interesante cómo esta situación hizo emerger cosas que eran obsoletas, ¿no? El tema de la no resolución es algo que se da en muchas organizaciones y el origen de esta no resolución, la gran mayoría de las veces, tiene que ver cuando las personas de los diferentes sectores se empiezan a pelear por ver quién tiene razón. En una conversación en donde todo el mundo está comprometido solamente a ver quién tiene la razón, realmente no es posible generar resultados. Muchas veces la falta de resolución tiene que ver con eso, y ahí es donde los coaches ontológicos profesionales podemos intervenir, podemos asistir a las organizaciones para que puedan mejorar su comunicación interna,
y con esa mejora en la comunicación interna, con una comunicación basada en la escucha, ser más efectiva. Qué bueno. Él es Fernando Ayuso, está en contacto con nosotros. Yo también recomiendo, si pueden visitar la página de Zona Holística, porque allí también escribió mucho él acerca de cómo que vamos hacia una nueva era. La nueva era, en general, no tiene que ver con que hoy pasamos a otra, no es un proceso. Y justamente lo que hace él como coach ontológico es acompañar el proceso, ¿verdad? Eso es lo que ustedes hacen. Si me puedo parar en la diferencia de un coach convencional a un coach ontológico, ¿qué podría establecer? ¿En qué nos diferenciamos los coaches ontológicos? Lo ontológico tiene que ver con el trabajo sobre el ser personal. Mm, Entonces, llevándolo a la situación que vos traías de las organizaciones, sí. para hacer una intervención desde el coaching ontológico, seguramente algunas cuestiones que vamos a estar abordando es aquella persona que está en un rol de liderazgo. ¿Qué se está diciendo acerca de sus posibilidades o no posibilidades en ese rol? ¿Qué se está diciendo acerca de aquellas personas en quienes necesita delegar? ¿Qué emociones le generan los cambios? Pues nosotros asistimos a los líderes a que puedan mirarse a sí mismos y rediseñarse en caso de que sea necesario, para que a partir de ese rediseño puedan generar una transformación en las organizaciones. Bien. ¿Cabe la Esa es la posibilidad, clave. Fernando, te hago esta pregunta, porque dentro de ese proceso de mirarse, inspeccionarse, la introspección, ¿cabe la posibilidad que alguno de esos líderes diga, en esto me equivoqué y lo evidencie para con su grupo? ¿Está la posibilidad esa? Está obviamente la posibilidad de que la persona pueda distinguir que en algo o se equivocó o tenía a lo mejor alguna alternativa diferente que no llegaba Mm, a ver desde la perspectiva que tenía antes. mm, Esa posibilidad existe. mm, Si la persona quiere compartirlo con su grupo, con su equipo de trabajo o no, mm, es una decisión de la persona. mm. Si a mí un cliente me dice esto, creo que me equivoqué, y me pregunta acerca de si compartirlo o no con su equipo de trabajo, Mm. yo lo que haría desde mi lugar de coach es invitarle a reflexionar qué gana compartiéndolo y qué gana no compartiéndolo, para que sea Muy la bien, propia persona quien pueda elegir libremente. muy bien, muy bien. Yo en lo personal creo que compartir los errores que uno tuvo te brinda fortaleza al liderazgo personal. Ujú, ujú. Cualquier persona que pueda tener la vulnerabilidad suficiente para compartir los errores que tuvo, qué aprendizaje se ha llevado de esos errores, construye liderazgos mucho más sólidos y es mucho más creíble para la gente que trabaja a su cargo que alguien que no lo hace. Esa es mi creencia sobre el tema. Sí. Ahora, más allá de tener yo esa creencia, no voy a forzar jamás a una persona, a un líder de un equipo, de una empresa, que siga ese mismo camino. Sí, pero lo que puede evidenciar, quizás no oralmente, lo puede hacer desde la actitud, desde la acción, ¿verdad? Revirtiendo cosas y poniendo de manifiesto que por ahí cambió algo en él y sin tener que decir verbalmente, me equivoqué con esto. Y si empiezo a revertir cosas en una organización, necesito generar algún tipo de contexto. Mm, O sea, no necesariamente el decir, me equivoqué con esto, claro. pero sí puedo, si no quiero decir, me equivoqué con esto, el decir, che, a partir de acá en adelante quiero empezar a lograr esto diferente, que hasta ahora no veníamos haciendo, y para poder lograr esto diferente, quiero empezar a generar estos cambios. Mm, sí. Voy a tomar algo, mira, un SIC, se dice, porque es textual de lo que escribiste en su momento,
en nuestra versión papel de Zona Holística, porque quizás ahí está lo que ya vislumbraba desde el ELAC, desde la Fundación Escuela Latinoamericana de Coaching, lo que yo digo, la era de los expertos y los cambios de era, ¿no? Porque ahí decías que los nuevos estilos de liderazgo son los que son basados en la escucha, principalmente, y segundo, también en el empoderamiento de brindarle justamente, y si uno es líder, brindarle el empoderamiento a los que están trabajando con nosotros, nuestros colaboradores, y promocionar el trabajo en equipo. Fíjate que esto está escrito quizás pre-pandemia, pero sin embargo esto es lo que voy, ¿no? Vos ya vislumbrabas de cómo se tenía que ser esa organización más efectiva, afectiva, le voy a poner yo la palabra, y saludable. Sí, esto no es algo que haya surgido con la pandemia. De hecho, el coaching ontológico surgió en los años 70 u 80 a nivel mundial. Un contexto de cómo surgió el coaching, un grupo de intelectuales chilenos que en los años más duros que tuvieron en la historia de Chile, primero digamos por la guerra civil y luego por la represión de la dictadura, emigraron en su momento creo que a Argentina. Llegan a Argentina y al poco tiempo se encuentran con la misma situación que habían vivido en Chile. Enfrentamientos armados, guerrilla, golpe militar. De Argentina se van a Uruguay. Llegan a Uruguay y en Uruguay empiezan a ver lo mismo que por lo cual habían huido de Chile y de Argentina. Wow. Una efervescencia latinoamericana del Cono Sur. En ese momento dicen, claro, Latinoamérica está perdida, wow, vayámonos para, estos ya son ya casi los años 80, vayámonos para Norteamérica. Se van la mayoría para Estados Unidos o Canadá. Es el momento ese, cuando ellos llegan a Estados Unidos o Canadá, cuando por un lado los gobiernos socialistas que había en Estados Unidos o Canadá fueron reemplazados por gobiernos neoconservadores, y eso fue acompañado de un cambio en la discursividad social, en donde ya no era me alío con el otro y creamos cosas juntas, así la sociedad va a crecer, sino que empezó a ser tengo que protegerme del otro porque el Estado no va a hacer nada por mí y el otro me va a querer destruir. Con inicio de grupos paramilitares, de milicias urbanas también en Estados Unidos, en Canadá. Entonces, estas personas, ¿qué decían? No es solamente el problema de Latinoamérica. Acá también no está tan evolucionado el conflicto, pero si pasa un par de años más, se van a terminar autodestruyendo como se están destruyendo la sociedad del sur. Dice, si no proponemos una metodología, una forma de comunicarnos basada en la aceptación y en la tolerancia, el mundo se va a destruir. Literal. Entonces, con esa inquietud de poder empezar a buscar una forma de comunicación que promueva el respeto y la tolerancia, es que empezaron a indagar en diferentes disciplinas, la lingüística, la filosofía, la psicología, algunas corrientes de la psicología, PNL, y armaron las bases del coaching ontológico. Claro. Después se dieron cuenta que eso mismo que ellos pensaban para la política, no política en términos partidarios, sino política en términos de pensar un modelo social, servía también a las organizaciones de cualquier tipo para ser más eficientes. Porque si dentro de una organización, en vez de estar peleándose todos adentro a ver quién tiene razón, se alinean y co-construyen en pos de un objetivo común, se logran los objetivos mucho más rápido y con una carga de estrés más baja para todas las personas que formen parte de esa organización. Sin dudas. Estos son los nuevos paradigmas de liderazgo que nos brinda Fernando Ayuso,
Él pertenece a la delegación CANIC del ELAC, la Fundación Escuela Latinoamericana de Coaching. Vamos a compartir todos los datos. Invito a que también puedas disfrutar este espacio a través de www.zonaholística.com, que allí también va a estar esta entrevista, como esta nota que sugiero que la puedas ver, porque lo que hacemos con Zona Holística a través de la radio es vincularlo mucho más con la persona, ¿no?, que está detrás de esa profesionalidad que eligió para expandir. Siempre es interesante saber en qué punto fue donde se sintió seducido para convertirse, en este caso, bueno, coach ontológico, en tu caso, Fernando. Decía la importancia que radica en esto que hiciste, nos fuiste zambullendo en esta historia, cómo fue que se generó. Yo la verdad que festejo haberlo sabido de tu mano, incluso, yo no lo sabía, porque justamente te paraste en algo que es donde el coaching se lo empezaba a mirar raro. Justamente, ¿por qué? Porque en Argentina se veía que los políticos abusaban de esas herramientas. Pareciera que tenía su coach para que lo entrenara, y lo entrenaba de cierto modo para que sepa cómo comunicarse con las masas, ¿no? Todos decían, este líder político tiene un coach detrás. ¿Y en qué consistía? Y en que le daba los parámetros para que sepa cómo seducir a las personas a las que se dirigía, cómo pararse, cómo mirarlo, qué gestos de manos utilizar. Así fue como nació el coach. Por eso a veces digo, tuvo sus características bastante grises tal vez, y no eran las que realmente el fundamento esencial para los cuales se creó. No, igual adentro del coaching hay diferentes miradas. Hasta podría decir que son diferentes disciplinas que únicamente comparten el nombre de coaching. Claro. Ahí es donde nos diferenciamos los ontológicos. Claro. O sea, los ontológicos no vamos a salir a dar consejos de cómo tienen que hacer las cosas. De hecho, no nos especializamos en eso. Los ontológicos trabajamos el tema del liderazgo, promoviendo la comunicación, promoviendo el diálogo, y al mismo tiempo acompañando a ese líder que quiere empezar a promover eso en su organización, a qué le está pasando internamente con esto. Porque, digamos, una persona que se crió y creció en el modelo de liderazgo verticalista, seguramente cuando quiera pasar a este otro modelo, basado en la escucha, basado en la tolerancia, basado en empoderar a las personas que están en el equipo, internamente algo le pase. Claro. Y ahí donde podemos brindar acompañamiento a la persona que pueda procesar qué es eso que le está internamente pasando a nivel emocional y a nivel de conversaciones que tiene sobre sí mismo, sobre su rol. ¿Compartís conmigo, Fernando, que es una era de expertos, que uno se tiene que ser experto en cada área para de ahí empezar a sumar? Yo no sé si la poli, a veces parecía que acá, al menos me detengo en esta sociedad, en la nuestra, en Argentina, parecía que como que todos teníamos que tocar algún área, ¿no? Que éramos como polifuncionales. Ahora, ¿vos qué recomendarías? Eso tiene que ver mucho con el modelo cognitivo y el patrón de pensamiento de cada persona. O sea, hay algunas personas que se sienten más a gusto a lo mejor con la polifuncionalidad, otras personas se sienten más a gusto focalizando a lo mejor en alguna tarea o en algo puntual. La invitación que yo hago a todo el mundo es que puedan empezar a distinguir con cuál de esos estilos se sienten más cómodos, más cómodas, y desarrollar la carrera profesional con respeto a cada uno, a cada una, teniendo en cuenta esos estilos. Muy bien. O sea, si hay alguna persona que se sienta más cómoda desde la polifuncionalidad, bienvenido sea. Si hay alguna persona que se sienta más cómoda desde la especialización, bienvenido sea. Lo que necesitamos es primero aceptarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, y por otro lado aceptar también a los demás, a las demás, y saber que hay personas que a lo mejor están más cómodas en un tipo de roles
y otras en un tipo de roles diferentes, y no pretender forzarle roles que las otras personas no eligen cambiar Muy bien. a las ¿Sabes demás, qué? sino manejarlos por respeto. Muy bien. Me gustaría en una próxima entrevista, aquí a través de Radio Zona Holística, que podamos darle alguna apoyatura desde el lado del coach ontológico a todas esas personas que se deciden, que quizás estuvieron formando parte de una organización, pero que deciden empezar a formarse como emprendedores. Te decía en el programa anterior que hoy la palabra emprendedor resignificó, ¿no? Se resignificó y pareciera que se le deposita mucha expectativa, pero también detrás del emprendedor hay muchas dudas, por supuesto. Y me gustaría saber que más allá si uno como emprendedor también puede fijar conceptos como si fuese una organización en sí misma, ¿no? Con nuestras áreas, con todas las áreas que conlleva el desarrollo de una empresa, por supuesto, el área contable, el área de recursos humanos y demás. Me gustaría que podamos hacer un aporte sobre eso. ¿Qué te parece? Sí, 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 es interesante el tema, ahí te puedo brindar aportes, tanto desde mi experiencia como coach, ¿Mm? como de mi experiencia gerencial, digamos, de lo que es la parte empresarial. Desde las dos miradas te puedo llegar a brindar aportes. Y sí, el tema de emprendedores es uno de los temas en donde podemos hacer mucho desde el coaching, en donde Qué podemos bueno. acompañar a las personas a, a poder elaborar justamente a lo mejor estos temores o estas ansiedades que genera el dar el cambio, Claro. a que puedan valorizar qué recursos tienen para poder generarse ese cambio en sus vidas. Es algo que podemos trabajar, que podemos trabajarlo, que podemos solicitar asistencia. De hecho, estamos en este momento desde Fundación ELAC haciendo talleres de emprendedores en un municipio. Ujú. Estamos en conversaciones con otros municipios también como para replicar la experiencia también en otras zonas de Qué la región. importante. Qué importante. Ahora Así que, me surgió la propuesta, me parece que va a ser muy, muy interesante de poder compartir y aportar esas pinceladas que ofrece el coach ontológico. Él es Fernando Ayuso, él es coach ontológico, profesional, director de la Fundación ELAC Delegación Canning, es www.elaccoaching.com.ar, ELAC lo puedes buscar también dentro de la Delegación Canning. Y hay muchísima información, muchas, y formaciones también. Hay un Facebook donde pueden también ubicar como el LAC Canning. Y bueno, allí vamos a estar en contacto, vamos a seguir compartiendo todo lo que nos ofrece, porque es importante desasnar y justamente dar claro sobre oscuro, Fernando, a todos estos temas. bueno, muchísimas gracias a vos por tu invitación al programa y sí, seguimos en contacto y coordinamos a la brevedad como para poder conversar de este tema interesante que es el acompañamiento que podemos brindar desde el coaching ontológico a aquellos emprendedores que están iniciando justamente este proceso de emprender. Así es, porque el coaching ontológico y sistémico puede acompañar a las organizaciones a rediseñarse para que la comunidad interna con el cliente sea más afectiva, efectiva y las organizaciones sean más productivas y saludables. Así terminamos entonces el paso de Fernando Ayuso por el aire de Arinfo para Radio Zona Holística. Infinitas gracias, Fernando. A vos, Lorena, y muchas gracias también a la gente de la revista Zona Holística, también por la invitación a participar del programa. Un gusto. Hasta luego, gracias.